el tiempo con la familia es irreemplazable. El matrimonio es un equipo y se trata mucho de eso, de ceder muchas veces. Y cuando vienes a dedicarle tiempo a tu casa, ya tus niños crecieron y se casaron y no te diste cuenta. Porque estabas trabajando y dedicando todo tu tiempo afuera. Cuando cada cual tira para su lado y es egoísta, lo que ocurre es un choque ahí y muchas parejas no perseveran por eso, ¿no? Y ya sé cuál es su mayor defecto. Ella es más cruel que tú. Así es que conversamos. Hola amigos, una vez más aquí en este programa especial de Conversamos. Y en esta ocasión tenemos dos personas muy especiales y peculiares. Hoy vamos a tener un programa diferente, un programa muy familiar. El más especial de todos. El más especial de todos. Entonces, bueno, ¿por qué más especial, Laura? Bueno, tenemos aquí con nosotras a nuestras queridas espositas, mi esposa Maylin Y mi esposa Marbe. Sean bienvenidas a Gracias. Podcast Conversamos. Vamos a conversar entre nosotros. Y... ¿Quieren conversar? Están un poco tensas. De hecho, para llegar aquí fue un calvario. Ya las escaleras ya que iba subiendo, dice, después que uno sube aquí arriba, uno tiene deseo de conversar. Pero bueno, ya está aquí, después de tanto sufrimiento. Ay, Dios mío. Aquí tenemos a la Marbe con nosotros. Y vamos hoy a tener un conversatorio. Y vamos a conocer un poquito, ¿no? Y entonces... Más allá del podcast. Más allá del podcast. Entonces, ¿qué les parece? Bueno, voy a empezar yo. Maylin, ¿qué te parece estar aquí? ¿Qué experiencia tienes de poder? Porque quiero decirles, para el que no sabe, Maylin es parte del equipo de organización. Maylin es la que prepara el té, la que nos da el agua, la que cuida a los niños, la que nos da el almuerzo. Ahora dice el almuerzo. Hoy les di pizza. Hoy nos dio ¿Qué tiempos pizza. aquellos del Lo almuerzo? siento. Hoy nos dio pizza. Estoy Sí, hoy enfermita. está enfermita, está No, ronquita. pero todo bien. Y entonces, ¿qué te parece ahora estar frente a las cámaras? No, al fin. Al fin me traje. ¿Por qué? Sí, porque es que todo el mundo me pregunta, oye, ¿y dónde tú estás? Yo estoy aquí, pero estoy detrás De cámara. de De cámara, cámara. siempre. Sí. Pero nada, un poco de pena, ¿verdad? Pero bueno. No me miran así fijo. Que Te pones nerviosa. No te pongas me pongo nerviosa. nerviosa, pero ya Amor me voy mío. Y Marbeli, ¿qué te parece toda esta locura de podcast La cara de en la que se ha Marbeli. metido Abraham Campos? Literalmente eso. Una locura. Pero una locura, ¿por qué, mami? A ver. Mami. ¿Cómo tú le dices a tu esposa? Mi amor, Mi amor. Maylin. Yo le digo mami. Mami. David, ¿cómo tú le dices a la Tú tuya? entiendes. Con mi vida. David, ¿cómo tú Mi vida, le mi vida. mi vida, si tú me dices mi Y vida. a ti te dicen Abri. Que lo empezamos. descubrí. ¿Cómo tú lo sabes? Porque tu esposita me dijo, déjame preguntarle a Abri. Y yo, Abri, ¿quién es Abri? Abri, yo, deja que yo vea a Abraham. No, porque el problema es que Abraham estaba encerrado por mucho tiempo. Acuérdate que él está pidiendo a Abraham, ¿ves? Pero ya abrió, ya. Abrí, Entonces abrí. abrí. ¿Ves? Abrí. Ya abrí. ¿Qué payaso? Véale cómo tú le dices a tu esposa, queremos oírlo, que la oímos la otra vez. Le digo, Lady García González. Mentira. No, qué malo es. Yo le digo que mi amor. Ya. Amor. Mi vida. Está bien. Bueno, nada, estamos aquí, como bien te decía Abraham, para compartir un poquito y creo que hacer de este podcast algo diferente. Que es mejor que nuestras esposas para acompañarnos en una tarde feliz y que se puede convertir en un calvario si no respondemos bien. Y si no hacemos de la tarde a una tarde Cuidado. feliz. Es el podcast más tenso para Es más nosotros. tenso para nosotros. Yo creo que lo mejor es decir sí a todo. Sí. Tú preguntas, ustedes preguntan, nosotros decimos sí. Sí, tienes razón. Y darle la razón en todo. Ya, con eso es suficiente. De hecho, podemos terminar ya. Ya. Tienes razón. Bueno, primeramente, ¿cuándo se conocieron? No vamos a hablar, voy a poner tres reglas. No se habla de edad, no se habla de tiempo, y no se habla de espacio. Ni se habla de gorras. Ni de gorras, ni de nada. Se habla solamente de lo superficial. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? General, habla general. No, mentira, bubando. ¿Qué tiempo llevan de casados ya ustedes? Alma, vamos a ver. Respondo yo. Claro. 12 años de casados. Desde el 2013. 12 años. 12 años. ¿Dónde se conocieron?
¿Vas a responder tú o yo? Como tú Maylin, quieras, te estoy aprovecha, preguntando aprovecha a ti. que tú A querías mí. cámara, Sí, aprovecha. todavía no le estoy pero preguntando a Abraham. Yo estoy cansado de preguntarle Bueno, a ya, Abraham. a ver. Nosotros nos conocemos desde niños porque somos vecinos. Y mi mamá y mi papá trabajaban también cerca de donde trabajaban sus papás. Y bueno, tenían una relación, pero de conocernos cercanía no había. Hasta que yo cumplí 15 años y entonces comencé a ir a la iglesia donde él iba y iban sus papás. Porque yo no era cristiana. Y junto con mi hermana decidimos ir a una iglesia cristiana porque mi hermana estaba pasando por un momento difícil y tuvo un sueño con Jesús, y los únicos cristianos así que conocíamos del barrio eran los papás de Abraham, que eran pastores, y decidimos ir a esa iglesia. Cuando llegamos a la casa, bueno, ahí estaba Abraham. Y Cachán. Y lo más chistoso es que hace unos días él me había visto y él bromeó y dice, ay, mira a esta muchacha, porque hace tiempo no me veía. Y había como Yo que estaba en el cambiado. balcón del edificio, de mi edificio. No, que el edificio donde estamos ahora, que es la casa de él, es al doblar de mi edificio. Y yo estaba ahí en el balcón con otro vecino, socio mío. Estábamos hablando, no sé qué, no. Acostumbrábamos ponernos ahí a tertuliar en el balcón, ¿no? Y mirar para la calle. Y ella pasó con la hermana, y yo hacía años que no la veía. Y ella, cuando era niña, era gordita. Y cuando la vi, había bajado de peso. Una muchacha muy bonita, ¿no? Y yo le dije al vecino, oye, esta muchacha que bonita se ha puesto, no sé qué, ella va a ser mi novia. Y a los días ya estaba en mi casa. Un tipo... Profeta. No, profeta. No, pero se lo dije en forma de broma. Se lo dije Tipo de en forma recurso. Llevaste ahí un rifle duro. No, pero Se lo dije en forma de broma. fue realmente. chistoso porque es que igual cuando él me vio a los días, así que abrió la puerta de su casa, se quedó como que, Impactado. no, se quedó aquí, ¿no? Sí, aquí. Pero ya, y así. No como toma agua, mami. Eso es. Tomando agua No, pero ella tomaba más. Estoy enferma. Y entonces, no, así comenzó todo. Que bueno, comenzamos ya la relación cercana. Al principio no teníamos así. Sí, ese es súper interés. No, normal. Él era Abraham y yo era. Pero Sara, ya después. Sara. Yo, Sara. Y ya después sí, me enamoré. Perdidamente. A poco tiempo, ¿verdad? Porque Abraham era muy caballeroso, un muchacho muy atento. Muy atento. Sí, pero no ese tipo de atento que tú puedes pensar de que hay un interés atrás o esos típicos muchachos que andan así muy... Tiburoneando. Sí. Exactamente. Ajá. No, él era igual con todo el mundo. Tú no eras un tiburón. Él era muy serio, todavía lo es, muy serio. Pero, ay, Dios mío. Ahora tú te pones... No, deja, no es nada. Después dicen que soy yo. Entonces, nada, así fue como nos conocimos. Con la risa. Ya, tú tienes, ya. Contesta cómo fue. Si la historia tuya tú la haces única. Pero nosotros nos conocimos cuando éramos niños. Yo visitaba mucho la escuela, la casa de la Marvel, porque el hermano de Marbeli estudiaba en mi aula, éramos los mejores amigos en ese tiempo. Estábamos él y yo en la misma aula, pero ella estaba en un grado menor. ¿Cuántos grados de diferencia? Unos cuantos muy pegados. Muy Y pegado. entonces yo iba y la recogía. Ella estaba en la primaria y tú en la secundaria. No, estábamos en la primaria los dos. En la primaria. En la misma primaria. Entonces, siempre la estaba molestando y siempre me estaba metiendo con ella y tú sabes. Después pasaron los años, ella iba a mis cumpleaños. Ella sale en la foto cuando mi cumpleaños. También. Yo y mi hermano. Ella sale en Hermano mi y yo, foto también de hermano. cumpleaños. ¿Sí? No, Tú sí. sabes que en ese tiempo los muchachos barrios Claro. eran los de cumpleaños. Sí. En ese tiempo ella salía en mi cumpleaños ahí, tú sabes, la primera fila tirándose fotos, hermano, todos mis amigos. Y ya pasó el tiempo, yo llegué a la iglesia y casualmente en ese tiempo también llegó ella. Sin proponerlo ni nada así, tú sabes. Ya después hubo una química ahí de lo más linda ahí. Nos bautizamos el mismo día. Nos casamos el mismo día. Bueno, es obvio. Y no, fue una experiencia bonita. Porque nos bautizamos el mismo día y casi como que entramos a la iglesia a la misma vez. Casi.
Casi hacía unos meses después que yo. No era tanta la química. Cuando yo entré a la iglesia, él estaba enamorado de otra muchacha. Y yo llegué a interrumpir el ambiente. Ya tú sabes. Confesiones de grandes. Eso está bueno. Sí. ¿A ti no te pasó eso, güey? No. No, pero parecido en el sentido de que yo había terminado una relación, hasta había acabado de terminar una relación, hace unos meses nada más. Entonces yo estaba un poco cerrado, yo no quería nada con nadie. Ajá. En ese momento. Sí. No era con ella en específico. Pero era bromista el tipo. No, sí, pero claro, era bromista, yo tuve que le decirle gustaba a la él. Yo tuve que decirle a él primero, mira que me interesaba. Ella se me declaró igual primero. me pasó. Oye, tenemos muchas cosas en común. Sí. 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 Igual yo se lo dije. Entonces ahí sí empezamos. Un flechazo en el corazón de momento así, cuando nadie se lo esperó. ¡Buf! Pero ella buscaba mucho de Dios y se sabía todos los versículos bíblicos que no me sabía yo. Y oraba más que yo y Dios respalda la oración de sus hijos. Claro. Entonces, no, de verdad, serio. Belice sabía mucho la Biblia y entonces siempre estaba conectada con Dios. Y yo como estaba empezando también en el Evangelio, yo más o menos, esas eran cosas que me Empezamos atrapaban. casi juntos. Sí, yo me recuerdo que yo estaba más embocado a la alabanza, a la música, en el piano, yo no cantaba cuando aquello. Yo venía de la música a la calle. No sabías cantar. Ay, Dios mío. Mira, está bueno eso. Literal, no sabía cantar. Eso es lo bueno de Él la esposa. rapeaba. Escucha, Ah, sí, Porque no sabía cantar. escucha. Ay, Dios mío. Cosas que no sabías de no, Abraham ¿Por qué tú Campos. haces esas cosas a mí? Pero empezó a cantar y Mira lo hizo qué bien. Y cada día lo hace mejor. Escucha, Se convirtió No tan un bien, canario. no tan bien. Vamos a aclarar. Un Pero se canario. defiende, se Hoy defiende. soy todo un canario. Es todo un canario. Canario, ¿qué compadre? Los Un gallo, un gallo. Tampoco. te inventas- No, ese plumero. Un ave, no. Una cotorra. No, Una cotorra. Un lorito. Ay, Dios mío, qué relajo, caballero. Yo pensé que esto iba a ser más serio. Nosotros realmente lo que dice Marbella es cierto. Yo no cantaba. No cantaba, pero estaba muy sumergido en la música. Yo venía de la música de la calle, etcétera, y eso nos complementaba un poquito, ¿no? Porque ella estaba más conectada con la palabra y yo con la música. Y así fuimos engranando todo desde dentro de la iglesia. Y ahí, bueno, ahí fue empezando nuestra vida como cristianos juntos. Y bueno, nada, toda la trayectoria que llevamos después fue así. Ya empecé yo con mi movimiento ministerial en la iglesia. Incluso predicaste, danzaba, acá estaba en el grupo de alabanza, en el coro. Un poco que se involucró un poquito más. No tanto como yo, pero bueno, sí, se involucraba y demás. Y entonces ahí había, ¿te acuerdas, no? Era un desafío. ¿Y ustedes cómo les ha ido 12 años así tan felices? Habla tú. Ustedes se Ya habla. miran. No, yo más. Ustedes no. ¿Cómo que no si sé, yo te no estoy hablaban. haciendo... ¿Quién habla? Tú no hablabas, Él yo no habló. habla. Ah, Sí, bueno. anda drogado. Bueno, felizmente casados. Han habido muchos desafíos. Quiero contar una anécdota porque quizás le sirva de experiencia para mucha gente. Yo estuve a punto de perderla a ella por mi mala concepción de... A veces uno tiene, en las iglesias se enseña y uno tiene muchas veces esta idea de que Dios tiene una persona preparada para ti. En todo el universo. Hay una persona preparada para ti y esa es la que va a ser tu esposa. Entonces, yo tenía esa idea también y yo no estaba 100% seguro de que era ella. ¿Entiendes? No porque no me gustara ni nada de eso, ¿no? Sino porque tenía ese temor, bueno, y si me caso con la persona equivocada, ¿no? Y eso fue un periodo bien complicado. Cuando éramos novios, por supuesto. Pero al final, de alguna manera, Dios me dejó ver que es mi decisión. No es que ella es la única persona con la que yo pudiera hacer mi vida, ¿no? Sino que al final esa persona tú la decides. Si tú tienes una buena relación con Dios, Dios te va poniendo en el camino
ya sea para relaciones, amistades, para negocios, para cosas, ¿no? Para emprendimientos, pero también como pareja, ¿no? Pero al final te toca a ti decidir. Y no es que vas a estar el resto de tu vida condenado porque te casaste con una persona incorrecta, ¿no? Entonces, gracias a Dios, decidí por la persona más especial que he conocido en mi vida, realmente. Qué lindo. ¿Cómo les ha ido con la convivencia con los suegros? Ustedes viven con los suegros, Bueno, primero vivimos con los papás de Abraham y después con mis papás. Entonces, yo creo que Pero paréntesis, aquí en Cuba la situación de la vivienda es bien complicada. Entonces, la mayoría de las veces que se casa, tiene que vivir o con los suegros o con los padres. Entonces, aclarando eso. Sí. Yo creo que nos ha ido bastante bien. A veces ha sido obviamente un reto y a veces ha afectado. Yo creo que cuando una pareja se casa y tiene problemas, cuando hay personas externas, los problemas se hacen un poco a veces más grandes. Y a veces hay cosas que son pequeñas y al como incluir a más personas ya se complica la cosa. Pero creo que lo hemos llevado bien. Ha sido un reto. Podía haber sido peor. Pero bueno, no. Bastante bien, lo hemos superado bastante bien y ahora estamos solitos. Porque todavía están viviendo con ellos, lo que ahora en este tema están solos. Sí, seguimos viviendo en su casa, pero ellos están, la mitad del año están en otro país, entonces es más fácil así también. ¿Y ustedes han vivido con la suegra? Sí, con mi suegra. En mi casa no había condiciones para vivir en mi casa. Y si tenía niños, pues entonces menos. Mi casa era más chiquita. Entonces me tocó decidimos ir a casa de Abraham. No nos tocó, decidimos. Y fueron 20 años, igual como tú dices, de retos. 20 años. 20 años de retos y con el apoyo de mi mamá, porque realmente no todas las suegras, claro, no todas ni todas las madres están dispuestas a darle una oportunidad de convivencia a sus hijos, más cuando ya somos mayores de edad. Y no era nosotros nada más, eran nosotros, los niños, porque los niños nacieron en casa de mi mamá, más mi hermano y la esposa de mi hermano en algún momento. Es decir, ella vivía sola con sus hijos. Ella vivía sola con nosotros. Yo llegué... No, y vivíamos con mi abuelo también. Claro. Cuando mi abuelo todavía vivía, así que había toda una comunidad dentro de una casa con diferentes pensamientos. ¿Y era pequeña la casa? No, mi casa era ya el ambiente grande. estaba creado. Sí. ¿Ves? Cuando decidimos casarnos y vivir ahí, pues entonces cambió el ambiente. Es como lo normal. Exacto. Es Sí, una la dinámica familiar. Claro. Y aún así, con todas las... Y no todas las suegras aceptan a una nuera en su casa. Y mi mamá la aceptó, y no solo la aceptó, sino que estuvimos viviendo 20 años ahí. Hasta que, bueno, finalmente, felizmente, tuvimos la oportunidad de independizarnos, compramos una casita y, para la sorpresa de todos, mi suegra en mi casa. Cambiamos. Nos compramos una casa, un apartamento, y al comprar un apartamento, con la condición de que entonces era la suegra que tenía que vivir conmigo. Así que sí, hemos tenido que lidiar. Lo que pasa que felizmente mi suegra también nos apoyó muchísimo en el tiempo que estuvo viviendo con nosotros, que no fue tan largo. No, un año. Tuvo un año, así que estuvimos con mi mamá 20 y con mi suegra 1, porque después entonces No es justo. la dinámica cambió. La dinámica cambió. me dice para nada. Y ahora sí estamos viviendo solo con los niños, esperando entonces que en unos cuantos años los suegros seamos nosotros. Dios mío. La vida es así. Así mismo. Ahora nos tocará en algún momento ser los Viví más suegros. con mi suegra que con mi mamá. Sí. Porque Y quiero decirte que todos no tienen la suerte ni la bendición de poder tener una suegra, estoy hablando en ambas partes, que apoyen y que toleren. Yo creo que la palabra más es tolerar, porque cada cual, imagínate que ustedes lo van a vivir, lo vamos a vivir en algún momento, tengan su estabilidad, su espacio, su dinámica, y de momento, ¡boom!,
llegó Un ser extraño. Un satélite. un ser extraño, un Así cuerpo mismo. extraño a la dinámica familiar. Sí. Nosotros nos casamos en un momento donde nadie se lo esperaba. Y entonces eso mueve a muchas las dinámicas familiares que también cada una tiene sus características y no es obligado que nadie tenga que aceptar nada. Es decir, cuando uno a lo mejor, mi familia pensaba que yo lo que iba a tener de esposa, la expectativa que tenían de esposa para mí era otra, y de momento así caigo a la iglesia, que no era cultura de mi familia. Y llegó a su además, casa con este satélite. y entonces me caso con una hermana de la iglesia. Entonces me caso y vivo en mi casa. Es decir, le cambia toda la dinámica a mi familia. Y no es que yo llegué, no, es que la gente tiene su manera de ver las cosas. Bastante bien se portó mi mamá con todas sus características de tenernos en la casa 20 años. Es decir, esas son cosas que hay que agradecer y que hay que entender, porque quien se decidió casar fui yo. Claro. Quien se decidió enamorar fui yo, y el que decidió Y la y responsabilidad. ¿Hace responsabilizarme de vivir toda mi vida con ella fui yo, y viceversa. Si yo me hubiera ido a vivir para casa de mi suegra, hubiera sido otro gallo el que cantara. Seguramente, Porque claro. entonces hubiera sido al revés. Pero en este caso yo tuve que tolerar. ¿Hace cuánto tuve tiempo que viven solo? lidiar. ¿Solo Ya cuánto ahora tiempo viven? vivimos solo hace 4 años. Dos, Sí, hace dos. poco. ¿Cómo que 2? Si llevamos 2 en el de arriba y 1 en este. Arriba. Sí. Y uno con mi mamá. Ah, solo 2. Solo los dos. Solo 2. Claro. Uno arriba Entonces, y uno abajo. Entonces, hace 2 años nada más estamos viviendo la felicidad. Están de luna de miel ahora, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, es muy complejo la coinonía familiar, y añadiéndole a eso todo lo que te he dicho. Tú sabes que ahora y yo tenemos muchas cosas en común. No, sí, definitivamente. Extremadamente raro. Más allá del nombre. Más allá del nombre. Además del nombre, usamos la misma marca de zapatos, de Converse. Por eso es que este programa se llama Conversamos. Ay, no, no. Eso es importante. Las esposas empiezan con M y ya, Maylin y Marbeli. Y los hijos son varones. Los dos. Dos varones. Los 2 varones. Y los 2 varones que, mira qué curioso, uno de sus hijos se llama Eric, igual que mi hermano, y el otro se llama Lucas, igual que el hijo de mi hermano. Pucha, no, pero ya tú estás buscando. Los dos le vamos al Real Madrid. Ah, Eso sí. es lo importante. Lo más importante. Eso es lo más importante de todo. Dios mío. Eso es lo más importante de todo. Y, por supuesto, Cristiano Ronaldo. Ahí es cuando tú dices, y ambos tenemos una hermosa cabellera y te quitas la gorra. No, esa caballera. Ambos y el programa se dispara. No, y Abraham dice, Ay. y él tiene el pelo que me falta a mí. Y él tiene el pelo que me falta a mí. Ya, Entonces, se complementan. pero sí, es verdad, compadre, Sí, qué es curioso. curioso. Realmente. Es interesante. Y qué tan común son nuestras esposas. Dale. ¿Cuál es tu color preferido, Maylin? Es morado. Ah, ¿y el tuyo? El amarillo. Ah, ahí están. Diferente. ¿Cuál es tu comida favorita, mamá? A ver, dila tú, No, a ver yo si la tú puedo sabes. decir. Yo que te estoy Dímela a preguntando. ver si tú sabes. No, pero dila, claro, para saber si tú sabes. Dila, Claro. dila. La onda es que tú lo digas. Dale. Claro. ¿Con Y qué que, mira, la onda es que el esposo diga los gustos de su esposa y después al Claro. revés. Claro. Son 22 Vamos a años, así hacerlo que así. Bueno, ¿quién hace las preguntas, David? Dale, David, para ver qué tan. Ok, ¿se escucha aquí? Sí. ¿Qué tan común son nuestras esposas? Sí, Común. uno, sí. ¿Y sí, sí. qué ¿Y qué tanto nos conoce? conocen? ¿Y qué tanto nos conocen? Comida favorita de Abraham Marbeli. Bueno, Abraham no tiene una comida favorita. A Abraham todo le gusta. Ah, sí mismo. Es verdad. Es Y verdad. ahora, Todo lo haya rico, todo le gusta. Algo favorito que yo escoge y diga, no. Sí, pero tiene. hay un plato muy especial. Hay un plato muy especial que yo sé que tú sabes cuál es. Que Algo favorito no tienes. no, pero el plato le gusta especial. mucho. Que le gusta mucho. Que me gusta mucho. Es que. ¿Vale? primera bronca. Es que todos los platos le gustan, no hay algo favorito. No, Ese pero que- hay uno, mi amor. Ahí Sí, cuando dice, hay uno que le encanta, pero favorito no hay. ¿cuál es el plato de comida favorita de tu esposo? Yo, Claro. el arroz con gris, con carne de puerco, yuca con mojo y platanito maduro frito o platanito de fruta. Sí. Cubana, que se Bien, respete. El cubana que se Come con respete, gris. come con Carne y gris. con yuca. Deja que David pregunte. Yo Primera digo, bronca. dale. No, esa misma, dale, Esa sí, quiero misma. bronca, Yo quiero sí bronca. sé, el Abraham es el arroz frito. Ey, Ajá, Y al revés. al revés, dale. vamos a ver si no me equivoco. No, es que a lo mejor no es un plato en sí, pero No, sí hay díselo. cosas que No le me des pistas. gustan. Díselo, no te puedes equivocar. No, Díselo. comida, estamos Comida, hablando. ¿no? comida, dale. El arroz con frijol negro.
¿Y qué más? Y huevo frito. Ay, Dios mío. Carne puerco. Qué vergüenza, Abraham. Abraham, tú me Qué conoces. barbaridad. Los camarones Ay, ahora. verdad que sí. No, tú sabes que mi memoria es mala. Como quiera. Ok, Abraham. ¿Abraham cuál? ¿Verdad que sí? No. Abraham Campo. ¿Cuál fue la última vez que se rieron tanto que no podían parar? ¿A quién se lo preguntas? ¿A los dos? A Mabeli. A los dos. Bueno, los dos tenemos la misma respuesta. Sí, A ver, Mabeli. hace unos días. Hace unos días. Hace unos días nos reímos como a las 2 de la mañana. Queremos Creo que reírnos. estuvimos ¿de qué? una hora riéndonos. Como 45 minutos literal. Sí. Pero Estábamos riéndonos. viendo una película. Nos quedamos dormidos en el sofá. Fueron cuestión de 5 minutos y la película se había acabado. Nos dormimos 5 minutos literal. Empezó la película y estábamos con los ojos abiertos y de pronto se nos cerraron los ojos 5 segundos y ya la película se había acabado. Estábamos mirando ya los comerciales de la película. Le dije a Abraham, vamos a acostarnos porque esta película duró 5 minutos. Vamos para la cama que estamos dormidos. Y llegamos a la cama y no se nos cerraron los ojos. Ya hemos revelado. Dice más peleado. Lo que tenemos que hacer es traer el televisor por cuarto. Exactamente, esa Y es la ya estrategia. Esa es la traemos el estrategia. televisor por cuarto y nos vamos a dormir para la sala. Para Alejandro. Ujú. ¿Cuál es la canción favorita cristiana de tu esposa? Bueno, no sé si tiene canción favorita, pero sí hay una que... Ella tiene como temporadas, Sí. ¿no? Hay una que escuchó mucho y era la de Maverick City que canta Cristín de Clario. Grande es tu fidelidad Ujú. hacia mí del amanecer. ¿Sabes cuál es? A la noche. Es que no tengo canción favorita. Ese es el problema. Es que es por temporada, porque una temporada me da por poner unas canciones y otras. Sí. Y entonces no tengo canción favorita. Y yo creo que tú tampoco. No, puedes yo tener. tampoco tengo canción. Tengo muchas canciones favoritas. Claro. Es muy difícil decidir, mira, una sola. Abraham Campo. ¿Cómo manejan las diferencias entre ustedes dos cuando no están de acuerdo? Cuando no estamos de acuerdo, ¿esa pregunta es para mí o para ella? Para Abraham Campo. Cuando no estamos de acuerdo, ¿cómo manejamos las diferencias? Cediendo. Uno de los dos tiene que ceder. Y por lo general siempre tengo que ceder yo. Eso es lo que nos toca a nosotros. No Yo soy siempre, una persona no muy siempre. pacificadora. A mí me gusta vivir en paz. Esto es una cosa que cuando yo no estoy en paz y no hay equilibrio emocional en mi casa, por X o por Y, las demás cosas no me salen bien. O no es que no me salgan bien, sino que me cuesta trabajo concentrarme en otras cosas. Y como yo siempre estoy haciendo demasiadas cosas. Y entonces, cuando no hay algo bien en mi estado emocional, se desequilibra todo y es muy difícil. Mabeli, ¿cómo es estar casada con Abraham Abraham Campos? Campos, que está todo el tiempo haciendo algo? Bueno, increíblemente nosotros llevamos 22 años y son 22 años que no puedo decir que no hayan sido difíciles, pero han sido más los momentos buenos que los malos. Entonces, uno aprende a cómo sobrellevar las cosas y uno aprende a ceder y se acostumbra al ambiente familiar. Y él nunca ha estado, así que ya no me cuesta tanto. Es difícil porque el momento que yo quiero ver una película a las 3 de la tarde, no a las 1 de la mañana para quedarme dormida. ¿Ves? Yo quiero una película a las 3 de la tarde, a las 2, a las 9 de la mañana. Y él no está. Pero ya estoy acostumbrada. Y hay algún día que se despierta y me sorprende y me dice, voy a estar el día entero aquí. Wow. El tiempo con la familia es irreemplazable. Ujú. Es irreemplazable. Un día a la semana son 7. Un día al mes. Que tú veas película con tu esposa, que sacas con tus niños a un parque. Eso no regresa. Ujú. Porque los niños crecen. Un día al mes, un día a la semana. Ujú. que no regresa. No hay recuerdos. Entonces, así mismo le estás enseñando a hacer a tus niños ausentes. Tus niños van a aprender que tú estuviste ausente. Cuando ellos crezcan, van a estar ausentes. O van a hacer todo lo contrario.
porque se van a ir a un extremo, o no van a estar como nunca estuvo su papá, o van a estar demasiado, porque sintieron tanta carencia que lo necesitan. No es el caso, porque nosotros, gracias a Dios, le dedicamos tiempo a los niños, jugamos con los niños, salimos con los niños, nos sentamos en la mesa y hacemos juegos de mesa y participamos los 4, que para mí es uno de los mejores tiempos, es el que más yo disfruto, porque soy extremadamente familiar. Qué lindo. ¿Ves? Pero yo atesoro mucho los momenticos que disfrutamos los 4, porque son bien poquitos. Y no es por mi parte, porque yo estoy el día entero con los niños. No, nosotros Se hace... quedaron callados. Es que están profundas tus palabras. Sí, está profundo. Nosotros hace un tiempo hemos tenido conversaciones así. Yo estuve a punto del divorcio, por eso, algo así también. Porque yo estaba igual. Sí, porque metido a veces... en muchas cosas. Entonces no soy yo nada más. No, y no solamente es que eso es una tendencia. eso es Uno, normal mira, es que uno se va en los hombres y en las descuidando, mujeres. uno se va Pero eso es lo que descuidando. pasa, que uno no se da cuenta. Que uno no se da va cuenta y uno lo hace descuidando. inconscientemente. Bueno, tú sabes, tú fuiste testigo también Claro. de mis problemas por algo así. Por supuesto, yo creo que yo estaba quizás a otro extremo también, en el sentido de que estábamos viviendo con mi suegra, igual, en casa de mi suegra. Yo siempre estaba en la iglesia, en las cosas de Dios y todo eso, atendiendo a las cosas de Dios, ayudando con toda la iglesia. Nunca estaba en la casa. Yo me perdía, no me perdía los cumpleaños de los niños porque eran días especiales. Sin embargo, sí me perdía muchas cosas, enfermedades, cosas y todo eso porque estaba afuera. Claro. Y hubo un momento que mi esposa me viró en 3 y 2 y tuve que hacer algo. Así es. Y tuve que hacer algo. Y, pues, de hecho, por eso mismo hay veces que, bueno, tú te has dado cuenta que yo trato de buscar, aunque sea a la semana, tiene que haber un día, que ese día es... Es que es importante para los niños también que su papá esté presente, claro. Su papá y su mamá, los dos. Claro. Porque los niños crecen con el ambiente que vean y siempre lo van a repetir. Cuando crezcan, eso es lo que van a hacer porque es lo que aprendieron. No, yo tuve igual de decir, bueno, yo tengo que aprender a decir que no. Sí. A la gente, porque siempre hay gente que te necesite. Eso sí. Es así. Pero los que más te necesitan son la familia. Y aún estando en la casa, porque ahora mismo trabaja. Y yo que trabajo en la casa, estando en la casa me pasa, imagínate. Porque es que él está aquí trabajando, pero está aquí, es como si estuviera en otro lugar. Porque igual, y viene otra gente. Y respetar esos momenticos. Y respetar esos momentos. Esos momenticos, porque también son importantes. Es complicado porque ella lo ve desde una perspectiva, yo la veo de otra, ¿no? Claro. Yo no veo mi ausencia. Yo veo que estoy siempre, pero no es que no estoy siempre. Y tampoco puedo estar... Hay veces que es que el equilibrio es difícil. ¿Cómo yo logro? La figura de padre... Y a veces estar en la casa... Yo puedo estar en la casa, pero con ese equilibrio, en el momento que tengo que estar. Pero ya cuando estoy ya... En el momento que no tengo que estar, ya me empiezo a volver ansioso. Porque siento que tengo cosas que hacer y se me están atrasando y esto, y es complicado. Pero bueno, es lo que dice Marvel. Ella me ayuda muchísimo en ese sentido, porque nada más de tolerar y de entender y de apoyar. Porque también me apoya. Yo le dije, de hecho que esté aquí con nosotros también es una forma de apoyar. Pero yo siempre le he dicho que trato de que ella no se involucre del todo, porque tampoco ella tiene un perfil diferente al mío, totalmente. Claro. Pero es difícil porque trato, por ejemplo, si hay una canción, se la pongo a ver si quedó bien, sí, si hay un video. De alguna manera sea parte. Claro. Y que sea parte de en todos los eventos que tenemos, ella está. ¿Sabes? Dentro de su marco está y es bonito. Claro. Es bonito y es muy importante tenerla cerca. Yo quisiera, por supuesto, muchas veces yo quisiera más de ella en ese sentido, pero entiendo que mi ritmo es muy acelerado. Y la frecuencia no es la misma tampoco. No, y además que no puede, bro. Yo no podría. No, yo no podría que Abraham fuera así como tú. Yo no lo tolero porque mi temperamento es diferente. Entonces, como que es diferente. Mira, una pregunta buena. No, pero espérate. Pero Mabel es muy independiente. Sí, esa es la otra que nos ayuda para que tú veas las cosas como Dios las une. Mabel es extremadamente independiente. Yo soy el que me mantengo en la casa, pero la del negocio es ella. Fíjate qué cosa.
Es independiente, es ágil, ella trabaja desde la casa, ella no está todo el tiempo cocinando y limpiando, ¿no? Pero además de eso, limpia, cocina. Lo único que no hace es que él no plancha. Eso sí, ahí tengo que comprarme las cosas aquí y que no se planche, porque odia planchar. Y yo no sé. Somos. ¿Tú planchas? ¿Te gusta planchar? No, No, gustarle no. no, ¿verdad? Pero plancho. No, que no, mi ella- mamá ella me no hacía plancha. Pero sabe planchar. planchar. No, sí. Pero bueno, la camisa de la escuela a los Sí. niños. y Ella plancha. Yo le compré La tela de poca. van a la escuela con pullover. Sí. No, pero Mabeli, no, cuando digo que no planche es que no le gusta. No es que no lo haga, ¿no? Pues cuando tiene que hacerlo, lo hace. Oye, pero ya yo he tenido que aprender también porque no quiero a veces ser engorroso. Pero todo lo demás lo hace. Brother, yo no sé cocinar. Yo no cocino nada no debo de cocinar. Y la mejor cocinera que conozco es, después de mi suegra, No, imagínate. mi mujer. Di lo contrario. No. Te quedas sin Y mi comer. mamá. Allá está. Ese trío está durísimo. Y a él le encanta. Están haciendo competencia a ver quién cocina mejor. Y ya eso es... Pero tú dijiste que yo cocinaba bien también. Mira, No, tengo una pregunta Bien, buena. bien. Una mención para Maylin. No, el podio es para una mención. Mira, Maylin, cocina lamento muy decirte bien. profundamente que Abraham miente muchas veces en este programa. No. Abraham siempre Yo dice, nunca miento. eres un invitado muy respecto a la especial. comida, no. No. Con Este respecto a la podcast es comida, mejor de miento. todo. No. Para que no todo el mundo Cuando va a mi sienta casa a bien. comer también le dice a mi esposa, tú eres la mejor cocinera que hay después de mi madre y de mi esposa. Él disfruta comer. Me lo- No, brother, no, mira, la Heidi también cocina muy bien. Ahí va. No, ya. Lo que pasa es que yo Mira, tengo una pregunta. corazón. sientas especial. No. Mira, esa es una frase para podcast. Nunca te sientas especial de parte de Abraham. Mira, esta está buena. Una pregunta, esta la genié yo. Dale. Eso es para todos. Empieza Maylin, que no ha hablado casi. ¿Cuál es el mayor defecto para ti de tu esposo y cómo lidias con eso? Esto está bueno. El mayor defecto. Tiene varios. Si no fuera No fuera Cristo, humano. No, pero no. de la caja de Abraham. Una de las cosas que me molesta es que se mete mucho tiempo en el baño. Eso es un defecto, ¿no? No, Puede eso ser. es una necesidad fisiológica de todo hombre. De No, todo- pero todos los hombres son demasiado. Entonces, no, nada. Y desde que se inventó el celular, Una que a veces es muy perfeccionista. Entonces es muy exigente con él mismo y con los demás, ¿no? con algunas cosas. Con algunas cosas. Sí, también claro, con lo que él, por ejemplo, la música misma. Yo misma no le puedo decir, ay, ven, yo quiero cantar, porque él no es que me va a decir, no, sí, canta. Como que no. Él, espérate un momento, las cosas son como que... Le gusta que las cosas se hagan bien y no que venga cualquiera aquí a estar inflando, ¿no? Inventando. Y entonces, pero eso es lo que hace también que muchas veces lo que hace lo haga bien, lo haga tan bien. Y por eso sabe, por ejemplo, hablar inglés bien. Y a veces igual que es muy sincero con lo que... A ver, él no es como Abraham Campos en ese sentido. De que no le dice a todo el mundo, no, sí, está bien, o tú eres especial, o no. Él no le Maylin va a sale del decir. baño maquillada y le dice, es que el maquillaje te quedó corrido. No, sí me lo va a decir. Sí me lo va a decir. Si algo no me queda bien, me va a decir no te queda bien. Y a veces eso para mí es como que duro. Porque él es como que muy transparente. Sincero, transparente con todo el mundo. Conmigo más todavía porque imagínate la confianza. Pero yo sé que lo hace por mi bien. Ya he aprendido a que... Y él también ha aprendido a decir las cosas de la mejor manera, con amor, ¿no? De no decir, oye, por ejemplo, oye, no, eso te queda horrible, por ejemplo, ¿no? Sino que, mira, eso no te queda, otra cosa te quedaría mejor, no sé, de otra Más manera. suave, ¿no? Sí, ¿no? Porque es muy transparente. Ahora Alejandro. Cruel, ¿no? Cruel. La sinceridad al extremo puede ser crueldad. Ah, No, es que a veces la crueldad se disfraza de sinceridad. sí, pero... Sí, yo creo que la crueldad es cuando hay Sí, detrás claro. una intención de lastimar a la otra persona. No, a Y la veces no te das sinceridad cuenta no. que estás lastimando. Entonces por la no, forma de entonces al proyectarte. revés. Entonces al revés. crueldad. Es una sinceridad en extremo que se vuelve crueldad al revés. Pero eso es muy bueno porque... Exacto. Cuando tú eres cruel de un inicio Hay porque una hay una mala mala intención intención. de hacer Y tu daño. mala No, intención a veces no te das cuenta que estás siendo Tú- malintencionado. Sí, pero la persona y estás diciendo lo que piensas. percibe crueldad, pero realmente yo no lo estoy haciendo con crueldad. No. Tú Estoy eres cruel Entonces con tienes otras que medir cosas. las palabras Exactamente. Es lo que Claro. dice. cuando Exactamente. hables. Tú eres cruel Porque- con otras cosas. Porque puede Porque ser cruel. puedo dañar a las personas. claro. Con David, por ejemplo.
Con David. No, cuando eres Pero- cruel con David, Porque soy cuando... bautista, porque soy bautista. Sí, pero Voy a eso, asimilar mis diferencias doctrinales. pero eso es muy bueno porque yo creo que hoy en día la gente es como que, ay, no dice las cosas como son. A veces como, ay, no, sí, qué bien. Y a veces hay que decir las cosas. De la ¿Cómo mejor son? manera. No, Ahora, de la mejor equilibrio, manera, con equilibrio. Sí, sí, pero yo no estoy hablando para nada, Abraham. De hecho, todo el que lo conoce, nadie es... Ustedes Eso lo saben sabe ella, que me ustedes conoce. saben que él es así. Yo él, sí. Él es así. Todo lo que te has dicho, yo estoy consciente y lo he visto. Y manifestarse. Sí, has visto. Sí, el desatado Pero en él lo hace, en su él- máxima expresión. Le he enseñado Tú crees que materiales eso y es se queda así y a la cara te dice... Eso está Tremenda basura que hiciste. Y no sé, ¿no? Y los ojos. El Ay, peor no. defecto de tu pareja Dale. y cómo lidias con eso. Dale. Bueno, con respecto a lo de la verdad, porque no quiero dejarlo de decir, Claro. o sea, con la sinceridad, yo creo que uno debe ser verdadero. Eso lo dice la Biblia. Tú sí seas así, que tú no seas novio, y no, sí, por supuesto, teniendo en cuenta lo que hablábamos de no lastimar a la gente, ¿no? Pero eso mismo de que la gente, y en Cuba eso es, está a la orden del día. Tú dices, nos vemos a las 10 de la mañana y la gente ya a las 11. O, oye, estoy saliendo para allá. Oye, sí, voy a hacer tal cosa. Y al final la gente queda mal. Eso para mí no, ¿me entiendes? A mí no me gusta eso. Y trato de no hacerlo, ¿me entiendes? En fin. No, ahí sí somos contrarios, brother. No, sí, yo sé. Por eso te decía Lo que... sabemos no. todos. Dale, ¿Cuál era la pregunta? Peor defecto de tu pareja y cómo lidias con ¿Cómo ¿Cómo lidio? lidio con él? Ay, yo no dije cómo lidiar, pero da igual. Sí, sí lo dijiste. Sí. Dale. Yo creo que es un defecto que tienen la mayoría de las mujeres y es que les gusta que se hagan las cosas a su manera. A lo mejor tú no lo has experimentado como en lo que es las tareas del hogar y todo eso, ¿no? Pero Maylin sí me pide mucho que la ayude, y como trabajo aquí en la casa, estoy expuesto a que ella me lo pida, ¿no? Si estuviera en la calle no puede hacerlo. Pero hay muchas cosas que a ella le gusta que me pide que yo haga, y ella quiere que yo las haga como si las hiciera ella. Y yo le digo, no, es imposible que yo lo haga como si lo hicieras tú, ¿no? Entonces, ya cada vez es menos complicado lidiar con eso, ¿no? Porque uno se va adaptando a la pareja y aprendiendo también a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Primero, si no se lo veo, no tengo por qué lidiar con nada que me moleste. Cuando tú hablas de defecto, es un defecto que para ti puede ser defecto y para esa persona no. Es lo que tú decías. Para ti te molesta su perfección, pero a lo mejor la perfección es una virtud. Se convierte en un defecto cuando hay un extremo. Yo, en lo personal, no percibo de sus errores algo que me incomode de tal manera que yo tenga que lidiar con eso. El que más me incomoda es que es muy egoísta. Él ha cambiado ese defecto. Pero Abraham es él. De pensar en él, ¿no? Sí, de egocéntrico. pensar en No, él. eso puede pasar, sí, y en su que- proyecto y pensar en así, ¿no? Sí. Él, porque él prioriza mucho su trabajo, su gente, sus cosas, sus necesidades. Entonces, eso es lo que más me choca. No, es que el tema, la palabra egoísta está fuerte. Está Sí, por fuerte, eso ¿eh? mismo. Porque ya sé cuál es su mayor defecto. Ella es más cruel que tú. Es la venganza, es la venganza. Ella es Se sincera. metió con mi... Tú eres sincero. Se metió A con un mi nivel de ego. crueldad. Ella es cruel a un nivel de sinceridad. Ahora Sí, para que- ¿Cuál es la mayor virtud de tu pareja y cómo trabajas con eso, cómo lidias con eso, por qué te gusta tanto y por qué lo amas tanto así? Oh. ¿Quién empieza? A ver, vamos a empezar con Maylin, para volver Dale. de atrás para atrás y cerrar con broche de oro lindo, porque ahora se va a destapar aquí, se va a Dale. quitar la gorra y va a decir cosas lindas. Cosas lindas. Ay, no sé. También tiene muchas cosas buenas. Déjame pensar en una sola. Además te gusta, además te apasiona. Ay, no sé. Bueno, mira, a ver, ya sé. Porque tengo varias, pero que Abraham es un hombre que ama a Dios y me reta mucho. Es un hombre de fe, como Abraham, el padre de la fe. Y entonces, porque es que eso incluye muchas cosas, ¿no? Cuando tú amas a Dios, por consiguiente tú eres en varias áreas de tu vida, tratas de hacer las cosas bien. Por lo menos lo intentas, ¿no? Como eso que estábamos hablando, de ser buen padre, de ser buen esposo.
Entonces eso es algo que a mí que él me es fiel, no por mí solamente, por serme fiel a mí. Primeramente es por serle fiel a Dios. Y yo estoy tranquila y confiada por eso, ¿no? No porque depende de mí, sino que depende de que él es un hombre que ama a Dios y por consiguiente toma esas decisiones de que yo quiero ser un buen esposo, yo quiero serle fiel a mi esposa, yo quiero, a pesar de que muchas veces se equivoque, obviamente, él va a decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Y nada, eso es algo que... Ay. Ay. Gracias. Ahora te toca a ti, así que no está como hay. Bueno, además de su belleza, Ay, no. Hermosa, ve. Maylin es muy buena cuidadora con sus hijos y conmigo. Ella es madre no solo de sus hijos, sino mía también. Entonces, cuando uno está enfermo, ella está ahí y que te hace falta y todo. Ella es, que es algo que yo no soy, y yo creo que los hombres en general son así, ¿no? Pero ella es muy proactiva en cuidar. Y si tú te sientes mal o solo para el hecho de cocinar, ella está buscando siempre cómo sorprenderme, ¿no? Y así con todo. Y eso me gusta mucho y lo valoro mucho. De verdad, de llegar, bueno, tú lo sabes, llegar a la casa cansado de la calle y tener la comidita calentica hecha, eso para mí es... A mí me dan masajitos en los pies. Uy. Y me ponen la palanganita con el agua caliente. Yo busco los muñequitos. Yo llego. Y desde que llego me cargan y todo. Escucha. No, ya, a ese punto no. No, para mí es... A ese nivel no. No, muchacho, me tira palangana por la cara. ¿Qué te pasa? ¿Qué te va a decir? ¿Qué hiciste? ¿Qué rompiste hoy? Sospechoso. ¿Dónde escondiste el dinero que estaba en la cama? No, pero sí, para mí eso tiene mucho valor y son de las cosas que permanecen, porque la belleza externa se va perdiendo. Temporal. Aunque ahora no lo quiera, la belleza externa se va perdiendo. Pero esas cualidades son las que yo digo, cuando tenga yo 70 años, voy a tener eso. Todavía. La belleza externa. No, ese cuidado, esa atención, ese cocinar rico, eso para mí tiene mucho valor y ver cómo ella es así con mis hijos también. Sé que mis hijos están bien, están seguros, ¿entiendes? Están bien cuidados y eso para mí tiene mucho valor. Bueno, yo en mi caso, yo admiro 3 cosas de Marbeli. 3 cosas importantísimas. Es una mujer muy emprendedora. Eso es algo que es digno de admirar. Sí, no tanto por el tema económico, sino por el tema de generar y cómo se le dan las cosas. Es muy emprendedora. Y siempre está ese es su proyecto de vida, ¿no? Emprender. Y muy familiar. Ella todo el tiempo, como tú dices, ella siempre está al cuidado de la familia, de los detalles, de la casa. Yo soy el que mantengo la casa, pero ella es la que diseña la casa, la que ordena, la ordena. Si hay un cuadro, el cuadro lo pone ella. Yo no me tengo que meter en eso. Ni doy criterio. Más allá de que yo conozco un poquito de diseño y demás, todo lo que ella lo hace bien y le queda lindo y toda la casa está como está y todas las casas en las que hemos estado ha sido así por ella. Además que estudió un poco de eso también. Ella se graduó creo que de construcción civil, ¿no, mami? Y eso más o menos, eso le ha ayudado. Pero es en eso, en lo que es ser emprendedora y familiar en el hogar. Me refiero no solo con la familia físicamente, los miembros de la familia, sino el hogar en sí. Eso es indiscutiblemente una virtud muy brutal que tiene Marbeli. Y lo último, que para mí es lo más importante, es una mujer de fe. Ella dice, por aquí es por ahí. No cuestionen la fe. La mayor virtud de mi esposo. Él es muy virtuoso.
Sí, sí. No las digas todas porque son muchas. Sí, ve un peso. Creo que también la Él tiene Dime una muchas, él tiene sola, muchas, una, la él que tú tiene quieras, muchas cualquiera de virtudes. esas. Él tiene muchas Escoge. virtudes. Voy a escoger una. Ay, me muero. Él es muy bueno en todo lo que hace, ¿verdad? Todo lo que hace es bueno. Es lo mejor, lo máximo. Río por ahora en la cara de Abraham. Es una burla, ¿viste? No, es real. No, pero sí, hace una pila de cosas. Sí, él canta, edita, baila, danza, predica. Dale Danza, lengua. dice. Ay, no. Bueno, No te he visto danzando. mi esposo, su mayor virtud, la mayor, no creo que haya mayores. Él es muy bueno en muchas cosas. Estoy Lo que más te gusta, lo que más te gusta, lo que más te gusta, lo que más te apasiona. La cara, Lo que más me te gusta. llena. Es que hay muchas. Ay, calienta. Hay muchas que me gustan. Este Hay muchas estado que me tenso gustan. hoy. Límpiate. Límpiate, ¿Qué me amado voy a mío. limpiar? ¿De qué? Ah, ya. ¿De tu Eres un egoísmo? egoísta. Ay, Dios mío. Yo dije que no me trajeras aquí 3 que te meses iban a de molestar. Ay. Egoísta, me lo dijo cruel. Te lo saco de las entradas. Ay, Si te lo dije lindo y suavecito, Sí, eres hombre. egoísta. Ya. Sí, no hay manera suave de decir eso. ¿De qué manera lo pongo lindo? Piensas en ti. Qué bueno que mi esposa no Sí, está ya aquí me lo porque has si no, dicho. atrás de Marbelio, ya mi esposa Tú es un también. peleón. Y entonces pues, si pensando No me en hablas. egoísta y peleón. No me dejas hablar. Ahora voy a decir todo lo que pienso. Bueno, concluye que me gusta. Vas bien. Va bien y si no. A ver, Abraham también es muy perfeccionista con respecto a la música. Pienso que cada vez que va a hacer algo, un tema, una canción, siempre busca lo mejor, que quede lo mejor posible. Es muy perfeccionista. Eso no lo veo como un defecto, lo veo como una virtud. Le gusta que todo salga bien, le gusta quedar bien con todo el mundo, hace reír a todo el mundo. Esa virtud me gusta, que haga reír a la gente. ¿Y a ti no te vas a reír? Sí, todos los días. A todo el mundo. Y ella es Las extraterrestre. barrabasadas A que todo el ya se me mundo. tengo que reír porque Ay, Dios si mío. lloro. Si lloro. Cruel. Pero ella dice, hace reír a todo el mundo. Y entonces él dice, ¿y a ti? ¿Ella qué es? Extraterrestre. Ay, no. Esto está bueno, pero vaya. Ok, voy a hacer varias preguntas y ellos van a levantar la mano a ver, dependiendo de quién sea la persona así. Ok, a ver, ¿quién ronca más fuerte? Él. ¿Yo? Bueno, entre No los sé, dos. estoy dormido, no sé. Ah. Entre los dos. ¿Quién se enoja primero? Yo. ¿Quién tiene más antojos raros? Yo. Maylin. Las mujeres. ¿Quién se trata más en arreglarse? Levanten duro. ¿Yo? Levanta la mano. En arreglarse, ¿quién se trata más? Tú te tratas más que Yo, uno. ok. Ahora se trata más en arreglarse. Que Se demora mucho peinándose. Escogiendo la hora. ¿Quién siempre tiene la razón? ¿Quién siempre tiene la razón? Tú. Mira esto. ¿Quién pide perdón primero? ¿Cómo? ¿Quién pide perdón primero? Qué bonito. ¿Quién empieza las discusiones? ¿Quién es más detallista? Yo. Yo no. ¿Quién tiene peor memoria? Ah, Pero mucho. ¿Quién canta más? ¿Quién le gusta más el cine? A los dos. Aquí a los dos. ¿A quién le gusta salir más? ¿A los dos? A mí, claro. ¿A ti te gusta salir? A salir a pasear. Para la calle. Salía No, para la a calle. mí sí. A mí. salir a pasear, ¿a ti te gusta más? Sí. Si tu pareja fuera un platillo, Ay, Dios mío. Buenas. ¿cuál sería? Mi esposa sería una enchilada de camarones. A la diabla. No. Dios mío. A la Angelita. No, ya, te tengo una. Espérate, no, tengo lo mejor. A ver. Sería un mango. Más veces sería un flan. Un Ay, flan. ay, Ah, ya. Qué rico. Espérate, ¿qué sería, Abraham?
Ya lo dijo dijo, ya. una bola de helado. No, él Carne dijo de un puerco arroz con con- carne de con puerco, Un bistec de cosita. cerdo rico. con No, pero eso sí es para devorarte. Con yuquita. Ahí va. Con yuquita. Él está pensando en comercio, ¿no? Ya yo me imagino a Mambeli comiendo ese pedazo de suerte. Ok, ¿cuál es la frase típica de tu pareja? La frase típica. Tú siempre. No me Sí, di cuenta. siempre hay- Sí. No me di cuenta. Mm. Esa Eres es mi la- cocinera, la frase de Abraham típica, eres mi cocinera favorita, cualquier cosa No. que sea mentira. No, la de Abraham es esa, no me di cuenta. Ah, no me di cuenta. Ahí está buena. Es la que más repite. No Sí, es pero típica, verdad que es la sí. que más repite. No, Sí, no sí. me di cuenta. Sí, no me di cuenta. O no sé. Oye, está bueno eso, esas cosas Sí. así. Genial. Está fuerte. Esa es la Esa mía. por Está WhatsApp. fuerte, está Esa es la fuerte. mía. Eso está WhatsApp, fuerte. genial. Está fuerte, brutal. Esa A es la ver, mía. Abraham, Mabeli. Y la mía, la de Mabeli. Egoísta. No, Una frase icónica. Eso no es una frase típica, eso es una frase icónica. Maylin, entonces no ¿Qué querías preguntar? tenías preguntitas para... lo que ahorita decía, que según las experiencias que ustedes han vivido a lo largo de 22 años de casado, ¿qué consejos, tres consejos le darían a las parejas que están empezando ahora? No sé, esa es mi pregunta. Yo creo que primero es comunicación extrema, Ese es uno. en exceso. La comunicación. Lo Y otro, comunicarla. lo que yo pienso, otro punto, es la tolerancia. Hay que aprender a tolerarse. A tolerarse porque las parejas tienen sus características, vienen con formaciones independientes, con culturas distintas. Y entonces cuando se unen, si quieren mantenerse juntos toda la vida, la amalgama no puede ser solamente el amor, el enamoramiento. El amor no, el enamoramiento. La amalgama ya empieza a coger otro nombre, y es personalidad, temperamento, carácter. Entonces hay que aprender a tolerar, ceder terreno, enamorarse de otras cosas, ya no de lo de afuera, sino ya de lo de adentro. Eso es lo único que mantiene vivo un matrimonio. Y aprender a superar cada etapa. El matrimonio tiene etapas, son como... Depende, ¿no? Pero son muchas etapas, 6, 7, 8 etapas hasta llegar a la adultez. Y todas las etapas tienen una característica diferente. Es bonito. Creces. Es bonito. Un Eso está consejo. Si quieres casarte, enfócate en hacer feliz a tu esposa, a tus hijos. Porque si no, vas a ser un infeliz. Bueno, algo que decía Abraham es de la tolerancia de ceder, que el matrimonio es un equipo y se trata mucho de eso, de ceder muchas veces. Cuando cada cual tira para su lado y es egoísta, lo que ocurre es un choque ahí y muchas parejas no perseveran por eso, ¿no? Porque todo el tiempo están pensando en lo que ella quiere, en sí misma, y entonces se vuelve... Y te cuesta mucho trabajo al ser humano a veces las cosas que a uno le gusta. Y entonces nada, y algo que decía ahorita también es que principalmente cuando tú encuentres a la persona indicada, más que todo lo hagas porque esa persona ame a Dios, ¿no? Te fijes mucho en eso, en que esa persona sea un hombre que ame a Dios, que no solamente que lo diga o que lo aparente, sino que en su vida tú veas que él lo pone en práctica, ¿no? Ujú. Ya, algo más. Qué lindo. Qué lindo. Qué cierre más lindo. Bueno, ya, yo creo que ha sido todo por hoy. Ha sido media hora de muchas tensiones. Media hora por 4. Media hora, 2 horas y 2 minutos. Media hora por 4. Dios mío. No, ha sido muy bueno, Abraham. Ha Sí. sido muy bueno este tiempo. Instructivo, hemos aprendido, hemos Gracias por divertido. venir. Gracias Y a vos por gracias ser a los dos parte. por hacer todo su Por sacrificio. apoyarnos. Gracias, Maylin, por venir de tan lejos para estar con nosotros aquí. Nada, pienso que ha sido bueno. Así es. Y agradecer a David también por su intervención y Va a ponernos... ser de árbitro ahí. Y a ponernos a Gracias, situaciones pueblo. difíciles. Muchas gracias, pueblo. Ha sido un placer calentar. Calentar.
Calentamos. Bueno, Ay, Dios familia, mío. esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio. Ha sido muy personal y bonito. Y bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de compartir. Y nos vemos en un próximo episodio de ¿qué? De ¡Conversamos!